¿Cómo están, queridos telespectadores de TV8? Aquí estamos junto a ustedes y junto a María Cecilia en una nueva edición de nuestro bloque Verdadera Justicia. ¿Cómo estás, María Cecilia? Con un poco de frío. Con un poco de frío, bueno, estamos en el tiempo en que aquí se pone helado, pero bien, aquí con hartas ganas para contarle hartas novedades, hartas cosas de lo que está pasando ahora, básicamente. ¿Partimos? Sí. Ya, bueno, con respecto a la cuenta pública del presidente Piñera, que aparte de ser una cuenta pública bastante rara porque se hizo de noche, ¿no es cierto?, queriendo arrancarse un poco de las manifestaciones que ya se habían prometido para esa mañana, el gobierno aseguró en esa cuenta pública que los niños estaban primero, como lo dijo en su campaña, ¿no? Y resulta que el diputado independiente por Temuco y padre de las casas, el diputado Zafirio, asegura que solo durante el año 2019 ya van 32 niños muertos y que el Sename sigue siendo una institución que no protege a los menores. El presidente primero por Twitter, el diputado por Twitter primero hablaba de que lo que decía el presidente no era real y que efectivamente el tema de los menores son por suicidios, heridos por balas y aspiración gástrica. Los abusos y la muerte siguen y solo dan más dinero a privados. Los niños no están primero, insiste el diputado. Una de las cosas que tenemos que recordar, que parte de los recortes que hizo el presidente en el tema público fue educación, salud y el tema de la Junaed y el Sename. Él recortó en gastos sociales en general. En general en gastos sociales, sí. Pero además en el tema de los niños del Sename. Yo recuerdo que en campaña él decía que no, que en su gobierno los niños iban a estar primero. Y yo pregunto, ¿cómo pueden estar los niños primeros? Y estoy recortando el presupuesto precisamente para esos niños que debieran estar primero. Comenzamos recién el 6º mes. 5 meses y hay 32 niños muertos por distintas razones, entre ellos una preocupante, balas. ¿Cómo puede ser eso en una institución que supuestamente se preocupa del bienestar de niños que están a cargo del Estado y que supuestamente están ahí porque en sus casas corren peligro? Y el peligro que corren en estas instituciones. Correcto. Porque es brutal, ¿no? Lo que decía el diputado, decía que en consecuencia nada ha cambiado en los recintos del Sename o del Servicio Nacional de Menores, y a pesar de haberse hablado de que los niños estaban primero, no se logra retroactividad y dice que los abusos siguen ocurriendo en este tipo de institución. Si no tenemos un presupuesto mayor, si no tenemos una limpieza desde la base en este tipo de instituciones, va a seguir pasando exactamente lo mismo con los niños. Y supuestamente el Estado es el que tiene que velar por estos niños, que los sacan de sus casas los jueces para que estén bien cuidados. Pero resulta de que eso no es tan así. Habría que preguntarse si es que no están tal vez mejor cuidados en sus propias casas y no en el Sename, ya que están expuestos a incluso accidentes, por llamarlo de alguna manera, o a eventos donde incluso hay balas de por medio en estos suicidios.
creo que es importante, hay que tenerlo en cuenta. Esto es una noticia del 3 de junio y tenemos que seguirla. Lamentablemente, este diputado no es primera vez a raíz de lo que él dijo. Las primeras denuncias fueron a través de él por la investigación que ellos hacían. Incluso para atrás habló durante el gobierno de Bachelet, cuantificó la cantidad de niños muertos durante el primer gobierno de Piñera también, y así sucesivamente y para atrás. Sí. Por lo tanto, hasta la dictadura militar. Por lo tanto, no es una cosa que sea un ataque puntual contra este gobierno, sino que el Sename, desde hace muchos años, que es objeto de maltrato de los niños. Y es una institución que funciona como una institución privada, como una especie de contratista, con dineros del Estado. Entonces, el contratista trabaja al mínimo costo. Correcto. Y busca explotar los recursos al máximo, en desmedro, por supuesto, de los niños. Sí, correcto. Así que ahí vamos a estar atentos a otras informaciones, pero esto es muy preocupante. Ahora, hay un incidente, si te parece si lo comentamos, el incidente que ocurrió, que estuvo en todas las redes sociales durante la semana, y es difícil sustraerse a él. Esto se produjo a raíz de que la senadora Jacqueline Van Rieselbergher, presidenta de la UDI, rechazó el proyecto impulsado por el Frente Amplio, que busca rebajar la dieta parlamentaria. En realidad fueron varios los que la rechazaron, pero ella fue una de las voces cantantes del tema. Entonces ella dijo algo muy desafortunado desde el punto de vista de que le trajo bastante consecuencia, ¿cierto? Sí, correcto. Ella en una entrevista, en realidad, en el canal 24 Horas, la senadora rechazó, por supuesto, de plano el proyecto, pero además dijo que tener un cargo público tiene un costo personal y familiar muy alto. Dice, me parece, estas son palabras textuales de ella, me parece que hay que tener cuidado cuando se discuten estas cosas por populismo o demagogia. Aquí yo quiero aclarar que la dieta parlamentaria en este país es más alta incluso que la dieta que reciben en Estados Unidos los parlamentarios, y no hay ninguna posibilidad de comparar Estados Unidos, una gran potencia, al lado de nosotros que somos un gato mojado. Luego de ello, que dice esto, ella interpela y dice: cualquier patipelao se siente con derecho a insultar a quienes trabajamos en el servicio público. A raíz de esta frase, el exfiscal Carlos Gajardo quiso recordarle a la senadora gremialista un punto bastante importante. Y dice, comillas, se olvida que con los votos de los patipelaos fue electa y con sus impuestos se les paga el sueldo. Porque muchas veces todos ellos recuerdan, o olvidan, mejor dicho, que todas las regalías que ellos tienen, aparte de la dieta parlamentaria, estoy hablando del pago de benzina, celulares, chofer ahí a la puerta, todas esas regalías, el comer a la carta, ¿no es cierto?, el tener a una persona todo el día para que les ofrezca todo lo que ellos quieran, todo eso sale de los impuestos. ¿Y de dónde salen los impuestos? La gran mayoría de los impuestos en este país viene del 19%, señora, señor, que usted, yo y todos los chilenos comunes y corrientes pagamos en la compra de cualquier cosa, porque, ojo, la gran mayoría de los impuestos no vienen de los grandes empresarios, no, viene del 19%. Por lo tanto, esto que le dice y le recuerda el fiscal Gajardo, debiéramos recordárselo todos nosotros a ella y decirle que se ubique, porque gracias a los patipelaos que la votaron, ella está donde está y gana la plata que gana, en desmedro de otros que no alcanzan a ganar ni siquiera 350,000 pesos y no les alcanza para vivir un mes completo, porque no les alcanza. Ahora, tengo claro que ninguno de ellos
tiene la capacidad de colocarse en los zapatos de alguien que gana el sueldo mínimo, por ejemplo, que son 301.000 pesos. Entonces, creo que hay que pensarlo un poquitito antes de. Y ahora Claudio tiene, además... Digamos, para agregar a lo que tú estabas diciendo... Al micrófono. Perdón, que no tengo remedio yo. Digamos que para agregar a lo que tú estabas diciendo, Sí. Este comentario que fue muy poco feliz le trajo muchas... Las redes sociales se vinieron abajo con todo, digamos, y a tal punto llegó que tuvo que pedir unas disculpas públicas, por recomendación seguramente de sus colegas, qué sé yo, de partido, le dijeron que pidiera unas disculpas públicas que por supuesto no tenían sabor a nada. Nadie le creyó. Especialmente visto el currículum de esta señora, que es deja bastante que desear. Entonces, yo al tiro. Ya, es que tenemos aquí el currículum de ella, o sea, no, en realidad no es el currículum, aclaremos, es el prontuario, porque en este gobierno, lamentablemente en el gobierno donde tenemos un presidente que tiene un prontuario brutal, del cual ha zafado la gran mayoría de las veces, incluidos muchos diputados y senadores en los casos Penta, Soquimich, que han zafado de ir a la cárcel por haber pagado millones de pesos. Ella también tiene un prontuario enorme. Claro. Entonces, esto es como lo típico de este gobierno. Casi todos los que están, no digo todos, pero casi, o la gran mayoría de ellos tienen un prontuario brutal. Claro, para muestra un botón. Burlando a la justicia desde el municipio. Su padre, Enrique Van Rieselberghe, dueño de una empresa constructora, tenía una deuda con Corfo por el no pago de un crédito hipotecario. Además mantiene una deuda de 514 millones con la Municipalidad de Concepción por la extracción y comercialización de áridos sin patente entre los años 73, y 96, o sea, en plena dictadura militar, por lo cual enfrentó una querella en el año 2000 interpuesta por la municipalidad, quedando sin efecto una vez que su hija resultó electa alcaldesa. Mira qué curioso. En el ojo de la Contraloría dice: en mayo del 2011 la Contraloría inspeccionó los gastos y las deudas de la Municipalidad de Concepción dejados durante el mandato de Jacqueline Van Rieselberghe. La investigación concluyó un déficit de 3.000 millones de pesos, además de 623 millones de pesos que no fueron registrados en contabilidad. Cheques girados por 157 millones sin haber sido registrados en contabilidad. Tú que eres contadora. Y 4.000 millones de pesos como cheques caducados. Después, una acusación constitucional. El 24 de marzo del 2011, los partidos de la oposición presentaron oficialmente una acusación constitucional contra Van Rieselberghe. Entre los argumentos de esta estaban la vulneración del principio de probidad administrativa, mediante la entrega de informaciones deliberadamente erróneas a los pobladores, a la opinión pública y a las autoridades superiores del Estado. A razón de esto, el gobierno pidió a Van Rieselberghe la renuncia de su cargo, lo cual se llevó a cabo finalmente en abril de 2011. Por último, facturas falsas. Recientemente se revela mail que vincula a Van Rieselberghe con pesqueras en investigación por facturas falsas. El correo al que se refiere es el de Juan Pablo Morales, asesor de la parlamentaria al expresidente de los industriales pesqueros, Luis Felipe Moncada, con indicaciones para la reforma a la ley de pesca. Mira, o sea, le decían lo que tenía que hacer. La ley de pesca Así salpicó a mucha gente. Eso es para que ustedes se den cuenta que esta persona tiene un prontuario, bastante eso es apreciable. Eso es básicamente literal. Bueno, y siguiendo un poquitito con el tema de la casa de veraneo que tiene el presidente de la República allí en Caburga, apareció luego de que ¿cómo se llama?
Cecilia Pérez, se me olvida el cargo. Vocera de gobierno, gracias. Sí. Lo defendió y dijo que había sido un error. Y mira, pero si lo dejó como blanca paloma. Bueno, resulta que aparece un documento del Ministerio de Defensa donde toma razón desde la Contraloría General de la República, donde se evidencia que el presidente Sebastián Piñera pidió en el 2011 regularizar la ocupación ilegal desde el 2001, reconocida así por él mismo. Él reconoce que ilegalmente ocupó esta playa para hacer todos los cambios que hizo ilegalmente. Y ojo, el senador Naranjo, el diputado Naranjo dice que oficialmente la ocupación se realizó desde los años 90, no desde el 2001, desde los años 90. El presidente Piñera, dice, presentó la solicitud para acceder a esta playa privada, diciendo que este privilegio lo iba a tener a partir del año 2001. El informe de Contraloría sostiene que este privilegio lo empezó a ejercer el año 90. Teníamos razón. Quien faltó a la verdad desde el comienzo, dice, fue el presidente Piñera. Son aseveraciones del diputado Naranjo. Ahora, a raíz de esto, la Municipalidad de Pucón le cursó una infracción por no haber pagado en 30 años contribuciones por la propiedad, y por la misma razón fue citado el viernes recién pasado a declarar ante el juzgado de policía local. ¿Qué pasa si ustedes, queridos telespectadores, no pagan contribuciones durante 3 años? La propiedad se remata. Porque eso es lo que pasa. A este señor, la Tesorería General de la República, que por supuesto está supeditada a él, ¿cierto? Es un cargo de confianza. Es un cargo de confianza, entonces, que depende del Ministerio de Hacienda. Sí. Entonces, la Tesorería General de la República le perdonó 27 años y lo obliga a pagar 3 años. Es que dice que no pueden cobrar más según ellos, pero cuando uno se atrasa, no solamente te cobran todos los años que tú te atrasas, sino que además te cobran multas, intereses. Bueno, es que eso es verdad, no pueden, el tecnicismo legal está bien, digamos, es así, por ley no lo pueden hacer, pero eso agrava más la falta del señor Piñera, que sabiendo todo este tipo de cosas, teniendo seguramente los mejores abogados, busca los subterfugios siempre para eludir, para engañar, para mentir. Forma parte de su impronta interna, es algo que le nace, no puede estar sin mentir. En cada cosa aquí reconoció que tenía ocupado ilegalmente desde 2001, sin embargo, ya en esa media verdad había implícita una mentira. Sí, porque era desde los Así años metía 90, un no gol. del 2001. Siempre tiene que meter un gol. Es parte de su naturaleza. Esa es su manera, nomás. claro. Lamentablemente tenemos un presidente que no solamente es un mentiroso compulsivo, un mitómano, sino que además es un fresco, sinvergüenza y que además roba. Y no va a la cárcel porque paga para no ir a la cárcel. Y lo hemos dicho muchas veces en este programa. En este país la justicia, si usted tiene plata para colocar en la mesa, entonces la justicia funciona como usted necesita que funcione. Si no, entonces olvídelo, nunca va a funcionar. La justicia funciona si usted tiene plata para pagarla, así de simple. Digamos aprovechemos de hacerle justicia al fiscal Gajardo, Sí. que él es uno de los pocos que realmente se salva del común del Poder Judicial. El fiscal Gajardo y el fiscal Norambuena, que renunciaron a los pedidos del fiscal general, el fiscal Abbott, para que entraran en la componenda esta del juicio de ¿cómo se llama? Soquimich, Penta. De Penta, no era puntualmente de Penta. Es que a él lo sacaron también de Soquimich, porque estaba buscando más allá y porque
porque ¿cómo que se llama? La información podía llegar hasta la presidenta Bachelet en ese tiempo. Claro. Y de ahí lo sacaron. Y a Ponce Lerú. Para que no llegara hasta allá arriba. Bueno, siempre hay excepciones a la regla, aclaro, pero lo hemos visto con senadores, con respecto a estos casos, el caso Pesca, el caso Penta, el caso Soquimich, el caso Colusión. O sea, es impresentable que en un país donde hay facturas falsas, donde se comete delito, donde hay cohecho, porque el cohecho es un delito, a estos personajes, después de que pagan, los mandan a hacer cursos de ética. O sea, por favor. ¿Cómo se reirán ellos? ¿Cómo se reirán? ¿Cómo se reirán ellos en su mundo privado, entre amigos? ¿Cómo se reirán de la justicia y de todos nosotros los patipelados? Bueno, en fin. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, vamos a saltarnos a otra noticia que nos parece bastante grave, ni siquiera bastante grave, nos parece brutal. Estamos peor que en dictadura en esta situación, y es porque en las últimas 2 semanas ha habido el secuestro por parte de carabineros de 2 alumnos de secundaria, ni siquiera estamos hablando de enseñanza media, de secundaria, uno de 14 y otro de 15 años. El primer chico de 14 años, de 15 años, es del Instituto Nacional. Aclaremos que ahí ha habido toda una pelea, todo un tema. La policía permanentemente, estoy hablando de fuerzas especiales, permanentemente permanece con carros lanzagua, con los zorrillos, afuera del Instituto Nacional. Cualquier cosa que pasa, ingresan como Pedro por su casa, tiran bombas lacrimógenas, golpean a medio mundo y se llevan detenidos a quien se les ocurra. Bueno, resulta que los apoderados se organizaron, ¿ya? Y denunciaron el secuestro de un alumno de 15 años, el cual fue golpeado, torturado por más de 4 horas, para luego ser abandonado en el Parque O'Higgins. Los apoderados organizados y el sindicato ARI detallan lo siguiente, esto es textual: denunciamos que esto ayer es... en la noche. Sí, pero esto fue de hace 2 semanas. Que ayer en la noche un secundario, hijo de una integrante de apoderados organizados, fue secuestrado por una unidad policial no identificada. El joven fue interceptado por fuerzas especiales a la altura del Parque San Borja, camino a encontrarse con su mamá, lo que nunca se concretó. Estuvo inubicable hasta avanzadas horas de la noche. Cuando su madre toma contacto con el menor, este le manifiesta asustado que fue detenido, golpeado y abandonado por la policía en un sector de la ciudad luego de estar 4 horas detenido o secuestrado en un retén policial. Esto pasó días después que en una manifestación donde los apoderados estaban apoyando a los chicos, fue amenazada la mamá de este niño por un carabinero quien le dijo que ella y su hijo estaban identificados y que pronto se vendría contra ellos. Esto, la verdad, es que me parece gravísimo. Gravísimo por varias razones. Primero, porque en este caso la policía está actuando bajo las órdenes del alcalde, Alessandri, y que ha tenido una actitud brutal y de reprimir de la manera más violenta a los alumnos cuando estos quieren expresarse. La mamá, por supuesto, está realizando las gestiones para poder interponer la querella y todo eso. Pero es grave esta forma de actuar de Carabineros. Ahora, luego de eso, el segundo caso tiene que ver con un chico. Teníamos las imágenes, no sé, hay imágenes que muestran los hematomas que tiene el primer chico y
en el segundo caso también tenemos imágenes. Ya, bueno, se las mostramos otro día. Bueno, el segundo caso de secuestro y tortura de carabineros es en contra de un estudiante secundario en menos de una semana, a partir del primero que pasó. Y se hace con un menor de 14 años del Instituto Barros Borgoño. Y esto es algo que ya vuelve a ser lo mismo. También es hijo de un apoderado organizado que parte están manifestándose y apoyando a los chicos en sus manifestaciones y todo lo demás. Esto ocurrió el 4 de junio, luego de terminar su jornada escolar. El menor, hijo de una de nuestras compañeras de apoderados organizados, otra vez, deja a un compañero en el paradero y fue seguido por cuadras por fuerzas especiales y violentamente abordado por estos, quienes lo redujeron a golpes y con graves vejaciones para posteriormente conducirlo a un vehículo policial, donde fue acusado de haber estado en una manifestación de la cual nunca participó. El menor nunca fue informado a qué lugar lo trasladarían, y cuando la madre recibe el llamado desesperado de su hijo, comenzamos la búsqueda del menor, apareciendo en una comisaría de Santiago, donde se le intentó cargar con unos guantes que no le pertenecían. Finalmente fue entregado a la madre con lesiones visibles en su rostro, manos y brazos. Cabe recordar que hace menos de una semana otra compañera, lo que hablábamos delante, había pasado exactamente por lo mismo. Dice, estamos conscientes que estas situaciones corresponden a una respuesta intencionada a nuestra activa e intransable lucha contra la represión estudiantil y por una educación digna para nuestros hijos e hijas. Reiteramos, dice, nuestro total rechazo a estas medidas represivas, cobardes y terroristas, donde utilizan a nuestros hijos para amedrentarnos e intentar detener nuestra lucha como madres, apoderados e integrantes conscientes de nuestras comunidades educativas. Ahora, ¿qué es lo grave aquí? Aquí primero no podemos decir que en realidad la policía se equivocó. Lo siguieron. Fue seguido. Fue detenido ilegalmente por algo que supuestamente había hecho en una marcha. Normalmente la policía detiene en las marchas cuando tú estás haciendo algo mal, y cuando no, también, te detienen durante la misma marcha. No te detienen después, o una semana después, o 2 días después. Eso es ilegal. Es un menor de edad. Es ilegal. Se amparan en el aula segura. Están violando todos los derechos de los niños. Están amenazando a los padres de que van a ser perseguidos, y sus hijos también. Ni en época de dictadura pasaba eso. Entonces, perdona, ¿a dónde vamos? Siempre se dijo que este proyecto de aula segura era jaula segura, como le colocaron los chicos. Y es una realidad. Policía, hoy Fuerzas Especiales, entra cuando quiere al Instituto Nacional. Cuando quiere, tiran bombas lacrimógenas, golpean a medio mundo. Es brutal. Hace una semana, la semana pasada, mostrábamos a una periodista, o sea, una fotógrafa, a la cual la agreden, estando ella agarrada por 2 policías, y una tercera la golpea en el rostro. ¿Sí, qué clase de policía matonesca tenemos en este país? No, y además, no la dieron de baja. No la dieron de baja. Mínimo, cuando una policía actúa así, a mansalva, de mala manera, golpeando a una persona absoluta y completamente indefensa, mínimo que la autoridad mayor de la institución la dé de baja por malas prácticas. No, lo que hacen normalmente es sacarla de ese lugar y llevarla a otro lado, a otra ciudad, donde probablemente va a seguir haciendo exactamente lo mismo. ¿Qué tipo de institución tenemos? ¿Dónde está? Cuando otrora nos decían que la policía estaba para proteger y servir. Y otra pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿dónde está la autoridad civil?
porque se supone que Carabineros depende del Ministerio del Interior. Depende del ministro del Interior. Entonces, ¿cómo es posible que el ministro no diga nada? O sea, el ministro primero dijo la noticia que se iba a dar de baja, y después Carabineros no la dio de baja. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Quién manda? Aquí, o el ministro está avalando esta situación, o sencillamente Carabineros hace lo que quiere, que ya tuvimos muestras de eso. No, aquí hay una cosa, a ver, yo quiero hacerme cargo de lo que digo, y puede parecer fuerte, pero la verdad siempre es fuerte, lamentablemente. Aquí el alcalde Alessandri, que la verdad yo creo que habría que hacerle un examen psicológico a este hombre, porque la verdad es que a esta altura parece psicópata, porque no puedo entender que una persona que esté en sus cabales y tenga un mínimo de criterio, mínimo, ni siquiera estoy pidiendo mucho, mínimo de criterio, no puede enviar a fuerzas especiales a golpear y a tratar de la manera que trata fuerzas especiales a los chicos. Y estoy hablando de chicos de secundaria, no estoy hablando de alumnos adultos de tercero, cuarto medio, estoy hablando de chicos de séptimo y octavo año básico. ¿Ya? Son seguidos. Los están secuestrando, los golpean, porque hay pruebas de aquello. De hecho, van a presentar una querella. Entonces, perdón, ¿dónde está la democracia aquí? ¿Quién controla lo que hace o lo que no hace un alcalde? Porque aquí la policía está haciendo lo que el alcalde le dice, y además avalado por el ministro del Interior. Entonces, o todos ellos necesitan un examen psiquiátrico para ver si efectivamente tienen una pizca de cordura, porque si no, no logro entender cómo es posible que a un chico de 14 años lo saque Carabineros, lo secuestre, lo golpee, lo violente, con las muestras que existen. Usted las puede encontrar en las redes sociales, señora, señor. Luego lo deje libre y le diga que lo tienen identificado a él y a su apoderado y que van a seguir en la misma. Entonces, perdón. Claro. Y supuestamente vivimos en democracia. Claro. Ahora, ¿dónde está la democracia? ¿Dónde está la justicia? La pregunta que uno se hace: si yo fuera ministro del Interior y que aparentemente tendría que estar bajo mi tuición Carabineros, yo, por una cuestión de imagen, ¿ya? Porque el ministro del Interior ha dado muestras de mentir, ¿cierto? O sea, innumerables veces. Mentido, pero por una cuestión de imagen, a lo mejor ni siquiera por convicción, sino por una cuestión de imagen, yo, Andrés Chadwick, le habría dicho: ¿sabe qué más? Se va. Y él había dicho, se daba de baja. Entonces, o es un payaso, o está avalando todo el comportamiento de Carabineros, porque esa parte no me cuadra. ¿Quién está mandando? ¿Quién hace lo que quieren entonces? Lo que pasa es que él dijo que se iba a investigar, que ella iba a estar suspendida hasta investigar efectivamente. Perdón, pero si tú tienes una imagen donde ves a la carabinera golpear a esta persona que está agarrada de los brazos por otros 2 carabineros y no tiene posibilidad de defenderse y la golpea de frente en la cara, ¿qué tenéis que investigar? Perdón, pero ahí lo que tienes que hacer es resolver y decir: esta mujer se va. Punto. Nada que investigar. ¿Qué tienes que investigar si hay una imagen, hay un video? Y con eso, por último, le serviría hasta para subir en las encuestas, porque el gobierno está en las encuestas está muy mal, y eso que las encuestas las manejan ellos. Mira, imagínate. La verdad es que aquí el tema de las encuestas es lo último importante. Creo yo que esto es gravísimo porque sabemos, ha pasado otras veces en manifestaciones donde el guanaco ha golpeado con el chorro de agua gente y la ha dejado inconsciente y en el hospital. Entonces, a estos chicos se los llevan, nadie sabe dónde está. Son chicos de 14, 15 años, son niños, y se los llevan sin que sus padres sepan dónde están, sin que haya un abogado presente, violando todos los derechos de los chicos, violando todos los convenios que tiene Chile firmados acerca de derechos humanos, y no va a faltar el día en que se les va a pasar la mano, como
han dicho y se les ha pasado la mano habitualmente una y otra vez con los niños mapuches en la Araucanía, y van a matar a algún chico. Lo van a matar. Eso, créanme que así va a pasar. Luego de esto hubo en las manifestaciones, que vamos a hablar ya de ellas, de los profesores, un policía tiró en el centro de Santiago, en la calle Cienfuegos, una bomba lacrimógena, y esta cayó en un jardín infantil. Una chica grabó escuchando a los chicos llorando, tosiendo. ¿Ustedes creen que la policía se bajó, fue al jardín, sacó a los niños, ayudó? No, se fueron. Se fueron. Estamos hablando de niños en un jardín infantil. ¿Qué hay más inocente y vulnerable que eso? ¿Cuál fue la reacción de ellos? ¿Ayudar? No, se fueron. ¿Y por qué? Porque saben que detrás de ellos está un general que los cubre y que avala todo lo que ellos hacen, hay un alcalde que los cubre y que avala todo lo que ellos hacen, y hay un ministro del Interior que también avala todas las barbaridades que ellos hacen. Por eso ellos hacen y deshacen cuando quieren, cómo quieren y a quién quieren. Y eso no se puede permitir. Porque no se puede permitir. ¿Dónde vamos a llegar después de esto? Bueno, vamos con el video de la manifestación, Carlito. Bueno, como todo el mundo sabe, los profesores están en huelga. Y se ha hablado mucho, el tema de la admisión justa a este proyecto de ley ha sido nefasto. Sabemos que ellos están en contra de esto. Hay detonantes brutales. El gobierno habla siempre de cifras, habla de que los profesores tienen que volver a las clases porque ellos no van a transar, porque ellos no van a hablar con ellos a menos que estén trabajando y todo lo demás. Aquí hay que aclarar una cosa. ¿Cómo que se llama? El dirigente de los profesores ha dicho que aquí no se trata, Mario Aguilar, perdón, se me había olvidado el nombre, no se trata de pedir mayor remuneración, se trata de pedir una educación digna. Ellos han hablado, y sobre todo los profesores que trabajan en escuelas rurales, han dicho que la educación pública está abandonada y votada por el Estado. La educación pública le corresponde al Estado. Al Estado le corresponde, tener establecimientos en buenas condiciones, tener establecimientos en buenas condiciones, tener baños en buenas condiciones, tener todas las medidas y instalaciones de primera calidad. ¿Sí? ¿Para qué estamos hablando cosas? Instalaciones de primera calidad. Hay lugares o hay colegios, que era lo que hablaban, porque ellos se presentaron ante la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, y decían que hay colegios en zonas rurales donde hay plaga de ratas, plaga de ratones. La profesora está haciendo clases y los ratones se pasean por la sala. Hay lugares donde no hay útiles de aseo para hacer aseo en los baños. Estamos hablando de una situación mínima de aseo, porque si no las infecciones proliferan. Entonces estamos hablando de lugares donde las escuelas no tienen techo o la mitad del techo se ha volado, y donde los niños tienen que ir al colegio con temperaturas de 0 grados. ¿Cómo es posible? Y eso le corresponde al gobierno, no le corresponde a los profesores. Los profesores no tienen la obligación de velar por eso. Es el Estado el que tiene, el Ministerio de Educación es el que tiene que velar porque todos los colegios del país, todos ellos públicos, estén en buenas condiciones. Eso implica techos, eso implica no ratas en las salas de clase, eso implica útiles de aseo para hacer aseo, no solamente en las salas, sino que también en los baños. Hay muchas escuelas rurales donde también los chicos
almuerzan allí mismo. ¿Pueden imaginarse estar almorzando en un lugar donde hay ratones caminando por el piso? Entonces, no puede ser que no estén contestando a este tipo de requerimientos por parte de los trabajadores. Ahora, ellos quieren lugares dignos donde poder ejercer su profesión. Luego de esto está, por supuesto, esta deuda histórica, ¿no es cierto?, a la que ellos siempre llaman. Que la reclaman en todos los gobiernos, ¿verdad? Y que la reclaman exactamente en todos los gobiernos, porque no es con es desde siempre, desde que les quitaron esto, que lo están reclamando. Y lamentablemente no hay por parte del gobierno ni una respuesta. Han estado desde el lunes 3 en paro. Estamos hablando de más de 70.000 profesores. Estamos hablando de una cantidad enorme de alumnos que están sin clases. Por supuesto, escuelas públicas, ¿no? Pero sin embargo, no hay una respuesta por parte del ministerio. Ahora, en defensa, el presidente Piñera desmenuzó los que a su juicio son los objetivos a implementar de la ley Aula Segura y la selección justa, que se llama también. Y él hace hincapié en el esfuerzo y el mérito reemplazarán al azar en el proceso de selección. Sin embargo, no fue sino hasta el final de su discurso lo que provocó mayores reacciones, cuando se refirió a quienes se involucran con las industrias educativas. Finalmente, dar más voluntad y flexibilidad para que los que están en la industria de la educación de nuestros niños y jóvenes puedan desarrollar con mayor libertad y flexibilidad sus proyectos educativos. Los profesores están en contra de retroceder, porque recordemos que en el gobierno anterior se eliminó el tema de la selección. Están por retroceder en esto, pero además está el tema de la eliminación de la obligatoriedad del ramo de historia, el ramo de arte y el ramo de educación física. Están en contra también los profesores de esto. No se puede entender, porque de verdad no se puede entender, y aquí volvemos al tema del criterio. Y yo insisto, a este gobierno y a todos sus miembros debieran de hacerle un examen psicológico, porque la verdad ninguno de ellos parece tener criterio. Es imposible eliminar la obligatoriedad de la clase de educación física, por ejemplo, cuando somos uno de los países que tienen mayor cantidad de obesos en los niños. Entonces, ¿cómo puedes entender eso? Ahora, claro, la obesidad, por supuesto, se da en los sectores más pobres, no en los sectores del barrio alto donde ellos tienen a sus hijos, claramente no. Y en esos sectores, en las escuelas privadas, historia, educación física, arte, van a seguir siendo obligatorios. Lo están sacando solo de la escuela pública, no de las escuelas privadas. Entonces, ese es el tema. Aquí queremos, o quiere el gobierno, hacer pebre y bajar la calidad de la educación pública. ¿Por qué? Porque quiere peones, porque quiere gente que esté dedicada exclusivamente para hacer una labor dentro del sistema que tienen ellos funcionando en la sociedad. Entonces quieren robot, quieren gente automatizada. Usted tiene que apretar 2 tuercas. Ok, aprieta 2 tuercas y no tienes más conocimiento que eso. ¿Dónde está la cultura general que teníamos otrora cuando el colegio público era buenísimo? ¿Dónde está? No existe. Todo, historia, filosofía, sociología, que se quitó también, y ahora educación física, donde tenemos altos índices de obesidad en los niños, dicho por profesionales médicos. Aquí no estamos hablando de los profesores solamente, sino que además gente preparadísima que tiene que ver con la salud de nuestros hijos. Están diciendo que mínimo 1 hora diaria de educación física debieran hacer todos los alumnos. Pero claro, la educación física de buena calidad se hace en los colegios particulares, no en la escuela pública, y ahora la quieren eliminar. Entonces, me parece brutal. Y hay además un tema de ser ciego, sordo,
y no hay respuesta. Llevan una semana con movilizaciones de distinta clase, los profesores. Todas movilizaciones, ojo, absolutamente ahí estamos pacíficas. Viendo imágenes. Estamos viendo imágenes de la donde los apoderados, donde los sindicatos, donde los alumnos se han adherido a las movilizaciones porque les parece justo y corresponde lo que ellos están solicitando, porque no están solicitando mayor salario, no, están solicitando contrato indefinido y no honorarios como tienen ahora, pero están solicitando por sobre todas las cosas la reparación y el tener un lugar digno donde hacer clase y donde sus alumnos puedan no estar con 0 grados tratando de entender lo que el profesor está diciendo. Entonces creo que son cosas muy justas y el gobierno sigue sordo y mudo porque no ha dicho ni una sola palabra y ya llevamos una semana de clases. Una semana de paro, una semana donde los colegios públicos no han tenido clase. La gran mayoría de estos colegios rurales o estos colegios en poblaciones donde la clase media y la clase media baja son mayoría, les dan además almuerzo a los niños en esos colegios. Donde los papás además no tienen con quién dejar a los hijos si es que no están en el colegio. Entonces, es un problema enorme el que acarrea esta movilización, pero además es una movilización justa, porque están pidiendo lo mínimo que se necesita para que los niños aprendan y que es un lugar físico 100% funcional, limpio y sin ratones en los pisos. No creo que nadie crea que esto no es lo mínimo que se puede pedir. Sí. Bueno. ¿O no? Ahora, otra cosa es importante que la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados ofreció para mediar entre los profesores y el gobierno, pero no ha habido ninguna respuesta por parte del gobierno, ni una sola respuesta. Entre las manifestaciones que se hicieron, hubo entre ellas una donde todos los profesores fueron de negro con un ataúd porque la verdad es que la educación pública la están enterrando. Están enterrando la educación pública en beneficio de la educación pagada para beneficio de unos pocos nuevamente. Este gobierno vuelve a darnos no solo una señal, sino que a mostrarnos para quién está gobernando estos 4 años, que es para aquellos que tienen más dinero y punto. Ya. ¿Tienes algo más? No. Bueno. A ver, Carlos, tenemos esos videos que estaban en... El que usted quiera. Bueno, para seguir comentando, evidentemente lo que decía María Cecilia. ¿Sobre? Lo que decía María Cecilia es efectivamente así, digamos, pero además también yo agregaría que este gobierno tiene la intención de destruir la educación pública. Sin lugar a dudas. Porque quiere privilegiar la educación privada. Es que, bueno, en campaña yo recuerdo, Sebastián Piñera dijo, literal, textual, debe estar en algún video por ahí, él dijo que él estaba convencido de que los apoderados o los padres, cuando pagaban aunque fuera 500 pesos por su educación, se interesaban más por la educación de sus hijos. Perdón, pero eso no es así. Esa es la idea que él tiene erróneamente de que los padres que están o tienen a sus hijos en educación pública no se preocupan de sus hijos o de la educación que reciben los hijos. Y eso no es así. Antiguamente, la mejor educación se recibía en los colegios públicos, en los liceos. Sí, bueno, la mejor educación. Y los colegios emblemáticos como el Instituto Nacional, exactamente, el Barros Arana, el Carmela Carvajal, etcétera, etcétera. De primera calidad la educación. Entonces, no es así como él quiere. Lo que pasa es que la quieren modernizar. Ese modernizar es, ustedes saben cómo, pues a ver cuánto ganamos en la pasada, porque así funciona este gobierno. Vamos.
cambio. Chicos, el silencio otorga. Chicos, están caminando donde estamos todos los mapuches. ¡Vamos! Pero chicos, ¿por qué fueron a la consulta indígena? Ustedes no representan a ningún lado, a ningún territorio. ¿Quién los convocó? Bueno, Chicos, ahí tenemos un video. ¿Por qué están callados? Les estoy preguntando. Donde ¿Por qué fueron a la una consulta persona indígena? capta a una serie Son de de las autoridades. carabineros y militares de civil saliendo del CONADI, Chicos, lo grabé a todos. haciendo las Gracias. veces de Que les vaya bien. participar en la consulta indígena, para justificar el gobierno así de que hubo una Nada, consulta cambio. indígena y así Chicos, el silencio otorga. sentirse con el derecho o la potestad para apropiarse de los terrenos de los mapuches. Lo que pasa es que con el cambio de ley Claro. que quieren hacer, la ley mapuche prohíbe que estos terrenos sean adjudicados a una persona o a personas individuales. Son adjudicados normalmente a la comunidad toda, ¿ya? Y lo que quiere hacer esta nueva ley es separar esto y entregarle títulos de propiedad a cada uno. ¿Cuál es la idea? Como ha cambiado el clima y resulta que ahora las tierras que están en la Araucanía son buenísimas para frutales, quieren que cada uno de ellos tenga su título de propiedad, porque con ese título de propiedad, supuestamente, los mapuches van a poder arrendar, permutar, vender, regalar, qué sé yo, y todo lo demás, Claro. y van a ser engañados una vez más, como tantas veces otras han sido engañados para quitarles las tierras. Claro, porque Ahora, hoy día los terrenos son de la comunidad, sí, en base a títulos de merced dados en otra hora en el siglo pasado, por supuesto. sí, sí, de hecho. Y esto tiene mucho que ver, no sé si me estoy adelantando, pero tiene mucho que ver con el tema de el ex ministro Uvilla, que compró terrenos, ¿o no? Claro, que compró justamente. terrenos en la Araucanía, pero además con el hijo Pablo Longueira. de Pablo Longueira, que también compró terrenos a una persona, pero que son terrenos que tienen título de merced desde el año 1913. Por lo tanto, estas tierras no se pueden vender bajo la ley que existe hoy, la ley de propiedad indígena. No se pueden vender a personas que no pertenezcan a la comunidad. Claro. Entonces, como urge regularizar esa situación de tan importante personaje, el señor Uvilla y el señor Longueira, Correcto. entonces el gobierno hace su especialidad, que son los montajes, y hace esta falsa consulta indígena que fue captada y nos llegó ahí al chat. Sí, yo hoy día en el Facebook me apareció, que no alcancé a leer, porque la verdad es que me fue difícil, pero se los voy a traer la próxima semana más aclarado y leído, que se había pillado al gobierno llevando en buses a militares para que participaran en la consulta indígena, para así poder tener aprobación para esta ley. Ahora, hay que recordar aquí que las comunidades indígenas, en general, casi todas ellas, han rechazado y no han participado en esta consulta indígena, que no es tal, porque están llevando gente que no está y no pertenece a ninguna comunidad, sino que son militares y los están llevando en buses. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Yo espero de verdad que no sigan robándole las tierras, lo poco y nada que les queda de tierra, porque hay que recordar que ellos estaban aquí primero que todos nosotros y por lo tanto las tierras les pertenecen a ellos. Ahora, también leí, no pude interiorizarme mucho de eso, pero hay una demanda en La Haya en contra de Chile y de Argentina por el genocidio que se está llevando a cabo de las comunidades mapuches aquí en Chile y en Argentina. Y también la próxima semana les voy a traer más profundo esta noticia. Pero es real, o sea, hay una persecución, hay asesinato. El asesinato de Camilo Catrillanca está...
la violentación de los niños en los colegios, en las comunidades. La policía ingresa cuando quiere, los juicios, a la hora que quiere. Los juicios turbios contra los líderes mapuche, que están tanto el Machi Celestino como los hermanos Tral-Cal, que son absolutamente condenados sin prueba, como una manera de sacarnos del camino y para amedrentar a las comunidades. En fin, la persecución mapuche es una cosa, pero que no... Y esta persecución, ojo, tiene que ver con los intereses de privados. Hemos visto, no una, muchas veces en muchos videos, que los carabineros andan con camionetas y gente que tiene grandes predios cerca de las comunidades mapuches y que por supuesto tiene intereses creados, y la policía anda haciendo el trabajo sucio que esta gente quiere que haga. La policía está para proteger a todos los chilenos y no para servir a unos pocos. Ahora, probablemente los beneficios serán muy buenos, digo yo, ¿no? Porque no trabajarán porque sí, trabajarán por alguna cuantiosa suma, como siempre hacen los grandes empresarios, de pagar por aquello que quieren, usurpar, quitar o simple y sencillamente robar, como lo han hecho toda la vida desde la época de la colonia. Bueno, y quedamos hasta aquí, queridos telespectadores, porque el tiempo es implacable. Muchas gracias por vernos. Y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Claudio, el micrófono. Perdón, siempre se me olvida. Discúlpenme. Queda un video, dice. Bueno, vamos con el último video. Vamos con el otro video. Ahí está lo que le mencionábamos. Claro, lo que estábamos mencionando, justamente. Acerca de las tierras compradas que además son compras ilegales, porque están con títulos de merced estas tierras desde 1913. Claro. Por lo tanto, no pueden venderse a ninguna otra persona que no pertenezca a la comunidad. Entonces, para regularizar todo esto, quieren hacer esto. ¿Cómo lo hacen? Otra vez, con otra falsa bandera, otro montaje que uno más de tantos que ya llevamos. Entonces ya basta de violentar a las comunidades de pueblos mapuche y de otros pueblos, basta con esto. No han sido capaces de hacer consulta indígena con un tratado tan brutal como el TPP, y hacen consulta indígena para regularizar las compras ilegales de tierra del hijo de... Este gobierno es una vergüenza. Me parece el colmo. Bueno, ahí sí que nos despedimos, queridos telespectadores. Hasta el próximo sábado. Nos vemos. Hasta la próxima semana. Muchas gracias por su participación.